No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que... Este es su programa, que es más que un tema de salud. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de unos acontecimientos que habló el Señor Jesucristo cuando estaba con sus discípulos. Vamos a estar hablando del capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo hermoso, es de una esperanza que nos da el Señor Jesús, pero para eso he invitado a nuestra hermana Gaby de Nava de Ramírez. Ya estuvo con nosotros en algunos otros programas y ustedes tienen en YouTube y tienen en la televisión aquellos programas, pero espectaculares, ¿verdad? Son con mucha poder, mucha palabra. Bienvenida, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. Vamos a estar hablando acerca de esto y si se fijan ustedes, estamos utilizando el mismo consultorio, pero vamos a estar hablando ahora de algo que, si bien no es exactamente un tema de salud, tiene que ver mucho con la salud, porque somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo, tiene mucho que ver todo esto. La gente estuvo diciendo de que en diciembre 12 del 2012 se iba a acabar el mundo. Algunos hasta se prepararon. Hay personas que han construido búnkers, es decir, unas construcciones muy fuertes abajo de la tierra para que cuando venga el fin del mundo ellos puedan sobrevivir, cómo va a ser algunas vegetales que puedan sobrevivir también. Sin embargo, el día que venga el fin, ese día que nos vayamos a otra tierra o a otro cielo nuevo, eso no les va, ningún búnker los va a salvar. Vamos a estar hablando acerca de Mateo 24. Y para eso vamos a ver si usted quiere comenzar con lo de Mateo o claro, como usted gusta, hermana. Sí, claro que sí. Pues lo primero que vamos a decir es que el Señor Jesucristo, Él nos dijo que el día y la hora nadie la sabe. Esto es muy importante enfatizarlo, porque si se ha dado mucha especulación y esto causa incertidumbre, en vez de causar esperanza, causa incertidumbre. Entonces es claro dejarlo dicho que nadie conoce el día ni la hora. Y bueno, y en el libro de Mateo vamos a ir viendo lo que Jesús dijo a sus discípulos. Dice que ellos estando saliendo del templo, dice en la palabra en Mateo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta fue la primera profecía que ya está cumplida. Así es. A causa de, en el Imperio Romano, cuando estaba Tito, en el año 70, fue que el templo fue derribado. Derribados, así es. Y de hecho ahorita nada más tenemos una pared. Sí. Y tenemos también que después ojalá podamos estar hablando que viene la reconstrucción del templo, la tercera. Y vamos a estar hablando qué importantes eventos y acontecimientos tienen acerca de esa reconstrucción de ese templo. Pero sí, es cierto, estaban él sentado en el Monte de los Olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí están tres preguntas ya. Ellos le están preguntando qué señal habrá y esas son precisamente lo que vamos a estar viendo, señales. Como dice mi hermana Gaby, no tengamos miedo, que estamos anhelantes. Imagínense ustedes, hace 2000 años y un poquito más estaba el Señor Jesucristo en planeta Tierra caminando, le daba hambre, le daba sed, iba a dormir, se cansaba. Él vino como siervo, Él vino a servir. Pero estamos esperando una segunda venida donde Él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Él viene con vara de acero, pero no para usted que al terminar este programa va a hacer una oración que va a cambiar las cosas. Y respondiendo Jesús le dijo, si quiere continuamos con esto. Él dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto lo hemos visto, que ha sucedido. Han venido muchas personas en un engaño, que ellos mismos han sido engañados y se han proclamado Cristo, pero hemos visto que ellos ya murieron, ¿verdad? Así es, y no, como dice usted, no prevalecieron, ni tuvieron una resurrección. Hemos visto desde 1978 en la Guyana, se fue Jim Jones, uno de los primeros que se proclamaron Cristos, bueno, en esta época, porque todo el tiempo ha habido, pero y fueron miles, 900 y feria, casi 1000 personas que murieron tomando de ese polvito que pone usted con azúcar, que se hace un refresco, y le pusieron veneno. Entonces se murieron muchísimas personas siguiendo al iluminado. Una secta es un grupo de personas que siguen a una persona que se llama iluminado. No es al Mesías. O sea, no se crea usted cuando le dicen, es que él tiene esto, es que él... Y vamos a seguir viendo, si quiere, otros ejemplos de esos mismos Cristos. Sí, alguno de estos es el supuesto Mesías Marshall Applewhite. Fundó una iglesia en Puerta del Cielo. Él decía que se iría en un ovni. Y bueno, el fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp, el cual se consideró un acontecimiento en 1997. Y esta persona convenció a 38 de sus seguidores a suicidarse, y que ellos subirían en un planeta, en un ovni, en una nave. Entonces, y esto coincide con el paso de ese cometa, pero realmente se supone, pues esto es un engaño. Realmente es un engaño, son engañados, pero el engaño viene precisamente como la palabra de Dios nos dice, que si nosotros no conocemos, el pueblo perecerá. Así es. Porque también dice que incluso seguidores o los fieles podrían ser engañados. Por eso es que estamos hablando de este tema. Por eso tenemos que estar muy firmes en la palabra, leer la palabra y entenderla. Y sabe que las personas, estaba escuchando un programa de radio donde le decía que usted no podía entender la palabra, sino es que pedía que se lo diera. No, el Espíritu Santo le da el conocimiento para entender la palabra. Porque cuando no teníamos el Espíritu Santo, lo utilizábamos como somnífero para dormirnos, ¿verdad? Lo leíamos, no lo entendíamos, libros que ni conocíamos, y nos daba sueño y a dormir. Pero cuando viene la revelación gloriosa del Espíritu Santo a nuestra vida y nos dice qué podemos entender, mi primera revelación fue: deja que los muertos entierren a los muertos. Así. Porque yo no entendía qué decía hasta que dijo los muertos en espíritu. Así es. Entonces no sabía yo. Continuamos, hermano. Sí, luego dijo Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es, y cómo hemos visto ese cumplimiento hasta el día de hoy. Sí, se siguen escuchando, ha habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se siguen escuchando rumores de guerras, pero dice que es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. No es el fin. Sí, Mateo 24, de hecho, se refiere la gran mayoría de todo lo que habló Jesús de la segunda venida, pero aquí vamos a estar viendo también algunos destellos de otro acontecimiento que estamos esperando, hermana, si nos quiere decir, por favor. Sí, definitivamente el acontecimiento que la Iglesia de Jesucristo está esperando es que el Señor Jesucristo aparezca en los aires y que entonces Él recoja a su iglesia. Esa es la importancia de que nosotros estamos hablando hoy en este día. Sí, definitivamente vamos a hablarlo de acuerdo a la palabra. Está en Primera de Tesalonicenses. Sí, en Primera de Tesalonicenses dice, y él habla acerca de la venida del Señor. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Así es. Y fíjese usted bien lo que dice aquí. Aquí ellos están hablando de una palabra griega que se llama arpazo. Arpazo es decir, está esto aquí y yo lo quito inmediatamente. O sea, lo quito inmediatamente es quitar en un abrir y cerrar de ojos. Eso es arpazo. Y eso quiere decir arrebatados. Aunque no dice rapto,
Sí dice arrebatados. Y han sucedido a lo largo de la historia varios raptos. Sí. De Enoc, ¿verdad? Sí, Elías. Ujú. Y el Señor Jesucristo, Amén. porque Cuando fue llevado a ascendió. los aires cuando Él estaba, lo dice Marcos, ¿sí? Cuando está el último La libro, ascensión. sí, donde está con del Monte de los Olivos. Ahí se fue y ahí va a llegar. Cuando ponga los pies en el Monte de los Olivos, será tan glorioso, se partirá. Pero eso que estamos hablando es algo que nos llena de gozo, no Claro. nos da miedo andar hablando de estas cosas, ¿verdad, hermana? Nada. No, de ninguna manera. Al Sí. contrario, nos llena de esperanza y nos llena de fe porque el hecho de nosotros recibir salvación por medio del sacrificio de Jesucristo nos da una esperanza, porque esa es la bendita esperanza Así que es. nosotros tenemos, que nosotros seremos guardados de la ira que ha de venir sobre este mundo. Así ¿verdad? es. No es lo mismo lo que estamos viviendo nosotros, que estamos viendo la maldad del hombre sobre el hombre, a ver la ira de Dios sobre la tierra. Cuando ya Dios diga basta, Así es. ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es tan grande Ujú. que ha permitido, que ha dado tiempo, que ha dado este periodo de gracia para que nosotros hagamos solamente una confesión de fe y digamos, sí, Jesús, tú eres el Señor, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Entonces sigamos viendo esto. Sí. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todos sabemos que ha habido infinidad de pestes, de epidemias, cada vez salen nuevas, pero aún así nosotros no tenemos por qué temer. Así es. Y luego terremotos, pues ha habido terremotos en grado Richter que nunca había habido. Y están algunos geólogos, personas que saben del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, que se están moviendo y que esperan que venga uno muy, muy importante. Y dice aquí, y todo esto será principio de dolores. Sí. Aquí habla un poco de la tribulación. Este periodo de tribulación es un periodo, a veces lo dividen en varias partes, ¿verdad? Pero es eso, como dice la palabra, tribulación, es algo de verdadero sufrimiento. Claro. Pero es para aquella persona, no usted, no nosotros, que han sido, que les han hablado la palabra, son aquellas personas que todavía dicen, eso no existe, el infierno no existe, el cielo no existe, el infierno es mi suegra, etcétera, y empiezan a hablar de algo que realmente no deberían de hacerlo. Esto es muy serio. Por eso hemos decidido hacer este programa, porque son cosas serias, pero a la vez de esperanza, Claro. y de convicción de que cuando Jesús venga y nos agarre y nos lleve. Y de hecho lo que usted dijo es fíjese bien, hay 3 cielos y está bien definidos. El que usted alcanza a ver y yo también con los ojos. El segundo cielo, que es antes de, o sea, donde están las naves y los astros y todo esto. Pero hay un tercer cielo. Y el apóstol Pablo habla de que conozco un hombre si en el cuerpo, fuera del sí. cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo. O sea, está hablando de un tercer cielo. Ujú. Entonces, aquí dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes, es decir, vamos al segundo cielo, ahí estamos para recibir. O sea, nosotros no llegamos directo hasta donde está Cristo. Hay un periodo de espera mínimo, pero ahí estamos para que Él baje. No lo van a ver, aquí no lo van a ver. En la segunda venida todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y aquí sí. este arrebatamiento, este periodo tan hermoso es para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia, para la novia. Oh, sí. Sí, y en la segunda venida viene ya con la esposa, que es la iglesia ya. Sí, Estuvimos en viene las con- bodas, etcétera. Vamos a hablar, a ver cómo vamos a poder hablar de este periodo tan bonito. Si Sí. no es de miedo, con la gente muchas veces tiene miedo del apocalipsis. Al contrario, No, al es- contrario, es algo que tenemos que saber. Qué bueno. Dice Dios que no hará nada sin avisar a sus siervos los profetas. claro que sí. Entonces, estamos, ¿qué seguimos? Sí,
Dice, decía usted, esto será principio de dolores. Y en Tesalonicenses 5:3 nos dice Pablo, como los dolores de la mujer encinta. Así será ese tiempo. Es más, lo que nosotros estamos viviendo son como esas contracciones de ensayo que la mujer tiene. Sí, que le llaman dolores mosca, ajá, se llaman. Ajá, que Sí. todavía no son, pero No, que se están, pero sí. que de alguna manera representan lo que viene. vendrá. Ujú. Y se fija usted que, por ejemplo, en la mujer embarazada, a final del embarazo, o sea, no hay algo que pueda decir, bueno, siempre, no. No, esto va a pasar. O sea, Sí. es algo natural que va a pasar. Sin embargo, hay ese periodo que usted dice, antes de esto. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y realmente la iglesia está siendo perseguida. Así es. La iglesia de Jesucristo igualmente, no solamente en los países en donde se ha prohibido Ajá. la palabra o donde se ha sacado a Dios de todas las instituciones, incluso, y vemos cómo han venido a menos esas grandes potencias por esta razón. Así es. Pero también, incluso no solamente se refiere a eso, sino también dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así es. El amor de muchos se va a enfriar. Ujú. Pues aquí dice, Sí. creo que aquí dice, Sí. sí. Fíjese usted cómo en Oklahoma está, bueno, en toda la Unión Americana, en todas las cortes de los Estados Unidos, es decir, donde hacen los juicios, tienen un monumento pequeño, pero dice los 10 mandamientos. Es un podium y ahí dice los 10 mandamientos. Bueno, pues entonces los satanistas dijeron, si ellos pueden tener un monumento a los 10 mandamientos, nosotros queremos un monumento a Satán. Lo mandaron a hacer. Ujú. Y es el clásico, ¿verdad? Chivo, ¿verdad? Es una cabra, es un cabro macho. Y están dos niños viéndolo, ¿verdad? Contemplándolo. Y ¿sabe usted que desde que están haciendo ese monumento, Oklahoma ha tenido inundaciones, terremotos, de todo? Sí. Sí, no es la ciudad, es aquellas personas que no han defendido esa nación que fue fundada en la palabra de Dios. ¿Qué Y seguimos? aún así seguimos viendo que esto es la maldad del hombre en contra del El hombre, hombre. pero no la ira de Dios, No, que es no, muy diferente. muy diferente. Y Sí. si tenemos la Ujú. oportunidad de hablar, ahí sí vamos a ver lo que es cuando Sí, Dios desate su ira. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que nos estaba diciendo usted, Sí, doctora. dice más. Ujú. Dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente tenemos que estar perseverando como, mire, agosto, mes de la Biblia. Sí. Podemos comprar una Biblia bastante económica. En alguna cena que usted invite a algunas familiares, 2, 3 personas, va usted a pagar 200 o 300 pesos. Eso cuestan estas Biblias, Así es. ¿verdad? Y aparte, nosotros cooperamos para que se siga proclamando la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Sabe usted que hay muchos países como China, usted lo estaba diciendo ahorita, de que no permiten que tener Biblias, las meten por contrabando? Sí. ¿Verdad? Para que puedan. Y aquellas personas, yo he visto videos donde las agarran y es un gusto tener una Biblia. Aquí que podemos nosotros ahorrar, ¿verdad? 20 pesos, 20 pesos, 20 pesos, hasta juntar y comprar una chiquita como esta, cuesta mucho más económica. Pero esta es de bolsillo, para que usted la traiga siempre, traiga ahí su espada. Sí. Seguimos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esos tiempos los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿cómo iremos nosotros a todo el mundo? Bueno, realmente no es que ellos le dijeran, sino nosotros sabemos ahora que cómo es que se está llevando el evangelio a todo el mundo. Sí. Y sabe que los medios de comunicación, los satélites, es que nos están ayudando a que el evangelio de Cristo se propague Así. por todo el mundo, porque Sí. no hay un solo lugar en donde no haya una radio o un programa como este que se esté llevando a todas las naciones. Así es. Y entonces ya podemos nosotros decir
recuerden también, es una señal que dijo Cristo que cuando el Evangelio llegue a todos los lugares, entonces van a haber otros eventos, ¿verdad? Sí, así es. Esto es muy importante saber de que nosotros tenemos que estar orando, perseverando por nuestros familiares que no han conocido de Jesús, por nuestros familiares que aún siguen diciendo, es que yo nací en un hogar de esta religión y mis abuelos, mis bisabuelos, y bueno, solamente orar para que la luz de Cristo entre en ellos, ¿verdad? Vamos a ver un poco más porque quisiéramos seguir. Yo creo que vamos a hacer otro programa o uno tercero. Sí. Vamos a seguir, vamos Claro a que seguir. sí. Dice entonces, En el 15. ajá, Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, se dice que Daniel ayunó para buscar la voluntad de Dios. El ángel es. revela a Daniel lo que pasaría. así es. Ujú. Y esta abominación está todavía no se está viendo, No se ha visto. de cuando el anticristo se siente allí en el lugar donde el Señor es, donde establecerá su reino. Y donde en Él ese vendrá. momento, cuando el anticristo se siente en ese lugar, profanando el lugar santo, entonces se desata esto. Vamos a estar viendo después tiempos, ¿verdad? Sin que lleguemos a hacer algún estudio escatológico. No vamos a estar llegando a eso. Vamos a hablar lo que la palabra en forma sencilla nos dice a nosotros, para que usted también como nosotros tenga esa Bendita esperanza Así en Cristo Jesús. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así es, y entonces dice, estamos en el 22. No, sí. Ajá, Y 22. si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y los escogidos son aquellos que hemos confesado a Jesús como Así Señor es. Salvador, a los que queremos tratar de estar en santidad. Y santidad no es que nos vayamos con un traje blanco a un monte, no, aún los ermitaños pecan. No, santidad es de que todos los días presentemos nuestras fallas, porque somos humanos delante del Señor, ¿verdad? Sí, Nuestras fallas. Sí. Realmente, doctora, yo creo que es esa vida cristiana que nosotros, ser seguidores de Jesucristo, no quiere decir lo que yo hago y que todos miran, sino lo que más le interesa al Señor es la vida interior como cristiana que yo tengo. En lo que es mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, mi voluntad hacia quién la cedo, porque podría yo tener una vida de aparente piedad o de aparente ser seguidora del Señor, pero realmente por dentro tener mucho, algo que no sea agradable a sus ojos. Y Jesús, todavía no era Jesucristo, Jesús fue muy claro en decirles a los fariseos y a los ortodoxos, decirles, aparentan piedad, pero no son eso. Él conoce las intenciones del corazón. Entonces, bueno, sigamos porque tenemos un breve tiempo, pero seguimos y le voy a pedir, hermana, que demos un segundo programa para poderles decir a nuestros televidentes acerca de este interesante tema. Vamos a seguir. Dice, porque si aquellos días no fueren acortados, es lo que usted vio, nadie más sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. Y aquí estamos viendo lo que vimos al principio de que se iban a levantar falsos cristos. Fíjese usted cómo algunas personas, por ejemplo, hay una persona en Puerto Rico, llamado José de Jesús Miranda, acaba de morir el año pasado, sin ninguna otra causa, ¿verdad? Pero lo hemos visto en otros mandatarios inclusive. A que él se dijo que él era el Cristo y que luego dijo que era Pablo reencarnado y luego dijo que no, que ahora era el anticristo y que era un amigo de que Satanás era un buen amigo. O sea, él estaba ya demente.
y hacía que todos sus seguidores le besaran los pies, fueran de rodillas a acercarse a él, le besaran los pies y se tatuaran 3 S cayendo, que significa Satanás, la caída de Satanás. Vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante. Por favor, síganos hasta el final del programa. Vamos a estar hablando acerca de Mateo 24, es un tema sumamente interesante. Y continuamos con Gaby, Claro que Gaby sí. Nava de Ramírez, vamos a seguir hablando acerca de eso. Nos estamos guiando por la Biblia, Reina Valera, pero puede la que usted tenga, por favor, acompáñenos. En el siguiente programa le vamos a pedir que haga la oración que al final del programa tenemos. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas, es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acuda usted antes de tener complicaciones. Y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante. Pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. La palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Diciendo solamente: Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, te confieso, Jesucristo, como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra a mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga. Tu enfermedad se va, las murallas se caen. Oh, nada es imposible para Dios.